Que un poco de introducción para las que no venís de la PA o venís de otro tipo de organizaciones o gente que venís un poco por curiosidad. Esto es un taller que hacemos de formación jurídica en la PA, en la plataforma Afectados por Hipotecas, Santander Cantabria, un poco para trabajar uno de los campos de batalla que tenemos aquí en la PA. Uno de los que tenemos, no solo a nivel jurídico, también trabajamos en otro tipo de ámbitos, pero este es uno de los que queremos trabajar. Es una guía, una especie de presentación destinada a temas graves de lo que podríamos llamar sinhogarismo, riesgo de perder tu casa. No está pensado para una guía para personas que tienen problemas con el casero que no les devuelve la fianza, no está pensado para problemas con que, mira, es que mi propietario no me quiere arreglar la lavadora. Aquí hablamos de problemas pues, más graves, ¿no? De gente que puede perder su casa, como bueno, varias de las personas que han estado aquí han pasado por ese tipo de procesos. La idea aquí que tenemos con esto es que lo jurídico, lo legal, no es una solución mágica. A día de hoy, en España y en una parte de los países, lo legal, la ley, no nos va a dar una solución para los problemas de vivienda, pero es una herramienta importante. Es una herramienta importante porque lo poco que existe a día de hoy no está bien trabajado y es injusto, es indigno que solo sirva para los que tienen dinero, para los que tienen poder, para los que tienen la capacidad de utilizar la ley a su favor y no para la gente normal y corriente. La gente que tiene problemas de vivienda tiene todo un ordenamiento jurídico que está diseñado muchas veces en contra de ellos, pero lo poco que existe está infrautilizado y tenemos que conocerlo como una herramienta más. Aunque a corto plazo y aunque cada elemento legal que existe igual nos beneficie, es una manera de acumular pequeñas victorias y de liberar espacio y tiempo para no estar siempre al cuello. Es mucho más fácil pensar cómo puedes luchar contra tu propietario o contra un banco cuando tú tienes un desahucio paralizado que cuando tienes un desalojo mañana. Y esta es un poco la lógica de por qué hacemos este taller. Va a haber básicamente dos fases. En la primera fase vamos a hablar de los primeros pasos cuando nos llegaría pues, la demanda de desahucio, cómo se puede suspender un desahucio, qué tipo de recursos hay, recursos judiciales, recursos a un tipo de organismo que hablaremos ahora, pero también qué es lo que pasa cuando ya nos encontramos el día del desalojo, ¿no? El día del desahucio, con la comisión judicial en nuestra puerta, qué tenemos que hacer, qué podemos hacer. Y en último lugar, qué 5 ideas básicamente tenemos que tener en cuenta a lo largo de todo un procedimiento judicial de desahucio o de ejecución hipotecaria. Sí que os quiero decir que, esta charla al principio la voy a dinamizar yo, voy a ser el que cuente un poco esto, pero esto es completamente participativo. Interrumpir, preguntar, si hay alguna cosa que os parece muy obvia, decidlo. Si hay alguna cosa que os parece muy compleja y que hace falta más tiempo, también hay que decirlo. La idea es que esto sea un poco en el que participamos todos y todas. Y otra cosa que sí que quería comentar, y en último lugar antes de empezar, es lo que os comentaba algunos que estabais antes al principio. Todo lo que va a salir hoy, todo lo que vamos a hablar, está ya colgado en internet. Esto es un documento exhaustivo, bastante técnico, con mucha información. La idea aquí no es que salgamos con esta información grabada en la memoria. La idea es saber que existe este material, que podemos recurrir a ello cuando haga falta, que nos suenen los conceptos y que a la hora de interaccionar con alguien que tiene un problema de vivienda o cuando nos pueda llegar a pasar a cualquiera de nosotros o cualquiera de nosotras, sabemos un poco por dónde va la vaina. Esto es legal, esto es jurídico, y que hay gente que está cobrando y trabajando por esto. Nosotros tenemos que ser capaces de un poco entender lo que está ocurriendo para actuar, para militar y para poder ayudar a los compañeros y a las compañeras. Y con esto empezaría. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cosa que queráis comentar antes de nada, algún problema. Ya que dices que está en internet, ¿tiene algún enlace? Hay un enlace, sí. Al final lo pasamos, si te parece, y sí, ya está publicado. Y además, si no, WhatsApp, Gmail, lo que haga falta. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Pues empezamos con los primeros pasos. Hasta ahora, normalmente, hasta este año, normalmente cuando una persona tiene un problema de vivienda hasta el punto de que puede perder la casa en la que vive, todo empezaba normalmente con la demanda, ¿no? Te llega una demanda de desahucio o de ejecución hipotecaria y con esto empieza todo el procedimiento judicial. A veces sí que sabíamos que esto iba a llegar, bien porque el banco nos ha empezado a mandar cartas de que no estamos pagando la hipoteca, o bien porque el propietario nos ha mandado un burofax diciendo bien que no estamos pagando, o bien que se acabó el contrato y que no quiere renovarlo. Esto era así hasta el 3 de abril de este año. Desde abril de este año ha cambiado un poco todo y ha cambiado de esta manera. Que no abrume, esto es simplemente una manera, paso por paso, de saber qué es lo que tenemos que ir haciendo. Una vez más, no hace falta irse a casa sabiendo todo lo que está aquí, pero que nos suene de alguna manera. Antes de poner una demanda, tanto un banco como el propietario de la casa que estamos alquilando tiene que negociar. Esto es un requisito legal que antes no existía, pero desde el 3 de abril de este año, antes de poner cualquier demanda de desahucio o por ejecución hipotecaria, el propietario tiene que de alguna manera, el propietario del banco tiene que tener algún tipo de negociación contigo. La ley establece un listado muy amplio, vale prácticamente cualquier cosa, pero lo que sí tenemos que saber para estar preparados es que tenemos un margen de tiempo antes de que llegue la demanda. Si sale bien, si podemos llegar a un acuerdo, genial, se implementa el acuerdo y se acabó.
Lo más probable es que esto no sea así. Por la experiencia que tenemos un poco en la PA, en un primer lugar esto no va a ser así. Pero sí tenemos que saber que si nos llega una demanda de desahucio sin que haya habido algo antes, esa demanda no se puede admitir, hay que estar atentos. En cuanto nos llegue la demanda, es importante tener en cuenta esto, que solo hay 3 días para pedir abogado de oficio. Es un plazo bastante corto, es un plazo que tenemos que tener muy en cuenta, son 3 días hábiles, no cuentan sábados y domingos. Una vez más, no hace falta acordarse de esto de memoria, pero sí saber que hay un plazo corto. En la mayor parte de los lugares, incluyendo Cantabria, una vez que se pide abogado de oficio, se comunica automáticamente al juzgado y se suspende el procedimiento. Pero no está de más ir al juzgado, al registro y pedir la suspensión específicamente. Hay modelos para todo esto. Tenemos nosotros en la PAO, y si no los hacemos, tenemos modelos de cómo suspender el procedimiento, de cómo pedir que se suspenda el procedimiento, de cómo hay que pedir abogado de oficio. Pero nos tiene que sonar. Este es un poco el procedimiento general. Y una vez que nos nombran, sí que bien nos nombran abogado de oficio y procurador de oficio, gratuito, para gente que no tenga recursos. Hablamos de, normalmente, cuando tenemos un problema de vivienda, hablamos de personas que no tienen un gran patrimonio y muchos ingresos. Vienen 2 alternativas, ¿no? Por una parte está, pues mira, mi casero me quiere echar de mi casa cuando solo llevo 1 año de contrato, y por ley se puede estar hasta 5, una cosa que deberíamos igual un poco saber, ¿no? En este caso podemos ganar el juicio. En este caso, cuando se den este tipo de circunstancias, el abogado nos tendrá que orientar y nosotros tendremos que ser conscientes de que se puede ganar. La mayor parte de los casos no van a ser así. En la mayor parte de los casos, lo que es la batalla como tal del juicio, la batalla jurídica, está más que perdida. Y lo que tenemos que jugar no es tanto a ganar esto, sino a alargar tanto el procedimiento, suspender tanto el procedimiento, de forma manera que podamos quedarnos el mayor tiempo posible en la casa, y segundo, que ganemos un poco de poder negociador para el propietario o para el banco que nos quiere echar de esta casa. Cuanto más alarguemos el procedimiento, cuanto más costoso le sea al propietario del banco estar en este tipo de procesos, más capacidad tenemos de llegar a un acuerdo alternativo, ¿no? Llegar a un acuerdo de alquiler social, una ejecución hipotecaria en la que después podamos quedarnos en la casa, 1000 cosas. Pero esto es un poco el planteamiento general, los primeros pasos. Hasta aquí... Una cosa, o sea, cuando planteas proceso negociador, ¿qué comportaría un proceso? Como para que se dé como válido que ha habido un proceso negociador, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? La ley acaba de reformarse y no está muy claro, hasta el punto de que no hay jurisprudencia. Lo más probable es que se acepte casi cualquier cosa. Nosotros hemos tenido un caso aquí en La Paz de Carmen, a la que le llegó una notificación para ir al juzgado de paz, en este caso de Bezana, y tener un acto de conciliación, que es básicamente reunirse las 2 partes, el propietario y en este caso Carmen, y ver si se llega a un acuerdo. Puede valer también que el propietario te mande por un burofax lo que se llama una oferta vinculante, que diga, mira, si te vas en esta fecha pagándome tal cantidad, se acabó el procedimiento. Hay 1000 cosas. Es probable que sea bastante laxo, que se permita casi cualquier cosa. Pero sí que tiene que haber algo. No te puede llegar la demanda de desahucio de la nada, ¿no? Tiene que haber algo previo. Lo mismo para ejecuciones hipotecarias, ¿eh? Que hablamos mucho de desahucios y de alquiler porque es lo que más nos llega últimamente, lo más habitual, pero sigue habiendo todavía problemas de hipoteca. ¿Bien? Vale. Una cosa importante. En esta primera fase, si os fijáis, en principio no teníamos derecho a abogado de oficio. No es hasta que nos llega ya la demanda de desahucio cuando empezamos a tener derecho a abogado y procurador de oficio, y gratuito si cumple los umbrales de ingresos, ¿no? Hay una excepción, y es importante porque va a ocurrir bastante, ya nos ha ocurrido. En este mismo caso que contábamos de Carmen, de Bezana, ha pasado. Si la otra parte, en este caso el propietario, va con abogado, por ejemplo, nos llega un burofax firmado por abogado, nosotros, si tenemos justicia gratuita, si tenemos derecho a abogado de oficio por ingresos, tenemos derecho a abogado de oficio no desde la demanda, sino desde el principio del todo, ya para la negociación. Esto ha costado bastante conseguirlo porque en Cantabria el Colegio de Abogados no estaba nombrando, pero creo que desde La Paz, una victoria que podemos decir que tuvimos, conseguimos que se cumpliese el derecho legal que estaba reconocido, ¿vale? También tememos que muchas veces no ha ocurrido, ¿eh? Mucha gente pensaba que no tenía derecho, el Colegio de Abogados le decía no, vete para casa porque esto no corresponde, y hay mucha gente que se ha quedado sin su derecho a un abogado en las primeras fases. Totalmente. Porque, a ver, pues la juez que nos dijo que no, vale, después Javi nos dijo que desde aquí sí. Y Carmen que también quiso. Y Carmen que quiso también pelearlo, que también habrá gente que dirá, no, mira, ya está, no le concedo valor, o esto, si me dicen esto es por algo. Nosotros yo creo que desde la PAL la idea es que hay que lucharlo todo. No porque alguna de estas cosas cada una vaya a funcionar, sino porque en conjunto, en agregado, nos abre más vías de batalla, más vías de lucha y más posibilidades que todas juntas nos puede hacer un poco ganar tiempo, espacio, incluso hasta ganar en algún momento. Estos son los primeros pasos. Como hablábamos de que muy probablemente, en la mayor parte de los casos, hablamos de personas que tienen problemas económicos y tal, ganar el juicio va a estar complicado, pues probablemente haya habido una falta de pago, o probablemente se nos haya acabado el contrato de alquiler. Aquí tenemos que jugar a ver cómo suspendemos el procedimiento el mayor tiempo posible. Y por eso hay que entender que 4 mecanismos hay.
para suspender los procedimientos. La idea aquí no es salir sabiendo, una vez más, cada procedimiento, pero sí saber que existen varios para distintos tipos de procedimientos judiciales y cómo se puede un poco activar. Aquí lo divido en tres situaciones básicas. La primera es si tenemos un problema de hipoteca, que era lo más común hasta hace unos años. Existe una moratoria específica para este tipo de procedimientos que básicamente hace que si la consigues no te puedan echar de tu casa hasta el 2028, en concreto hasta mayo de 2028. Es la más favorable, si se consigue es la más ventajosa, pero tiene una serie de requisitos que ahora veremos. También existen procedimientos relativamente parecidos para el caso de ocupación, incluso, y para el caso de alquiler. El de ocupación, lo veremos ahora, es bastante complicado, pero se puede suspender el procedimiento hasta final de año como mínimo. Y para el caso de alquiler tenemos dos procedimientos, uno que vamos a llamar suspensión ordinaria, le explicaré por qué, y otro mecanismo de suspensión extraordinaria, que tenemos un poco que conocer. Las siguientes 4 dispositivas van a ser bastante técnicas, mucho requisito, mucho umbral de ingresos y demás. No hay que quedarse con ello, porque eso lo podemos mirar. Básicamente el esquema va a ser, tenemos que tener ingresos bajos y tenemos que estar pagando de alquiler o de hipoteca bastante en relación a nuestros ingresos. Se repite una y otra vez. Para que os hagáis una idea, básicamente la referencia va a ser que cobremos menos de 1.800 euros al mes. Viene a ser un poco el umbral clásico. Para que hagáis una idea, por ejemplo, este es el caso de la suspensión ordinaria, ¿no? Tenemos un problema, se nos acabó el contrato de alquiler o no lo estamos pagando. La ley, si se cumplen estos requisitos, que de verdad, no hay que saberse de memoria, están ahí, se pueden mirar, lo que te exige es que lo que te está costando el alquiler más suministro sea más de un 30% de lo que tú ingresas. Si cobras 1.000 euros, que estés pagando más de unos 300 y pico, 300 euros, y que además tus ingresos en general estén por debajo de unos 1.800 euros. Si tienes discapacidad, si tienes hijos, si tienes mayores de 65 años en tu familia, se aumenta todavía más el umbral. Pero creo que esto de verdad no hace falta saberlo de memoria porque lo podemos mirar, ¿vale? Pasa lo mismo con el caso de que la otra suspensión, y explico estos dos mecanismos, ¿no? La ley, de manera estructural, tal y como está actualmente, permite suspender, y vais a entrar en este, de manera ordinaria, cualquier tipo de procedimiento de desahucio por alquiler, 2 meses si quien nos desahucia es una persona real, física, y 4 meses si es una empresa, si es una persona jurídica. Esto es la legislación actual y si no se deroga va a ser la permanente, la estructural. Desde el COVID, y a día de hoy sigue vigente, tenemos lo que se llama la suspensión extraordinaria, que también es la misma que la de ocupación, pero no me quiero detener en ello. Este mecanismo de suspensión es una especie de escudo antidesahucios más amplio, más completo, que está en vigor de manera temporal hasta el 31 de diciembre de este año. La dinámica, la práctica de los últimos años ha sido que cada diciembre el gobierno lo actualiza con un decreto ley. Y hay una negociación agónica en el Parlamento, algún partido dice que no la aprueba si no se consigue tal cosa y tal. Entonces, es el mecanismo más completo, el que más nos puede servir, pero también el más coyuntural. No sabemos si va a seguir. Es con el que está la mayor parte de la gente, es con la que tiene la mayor parte de la gente el procedimiento suspendido. Pero es verdad que habrá que ver el año que viene cómo está la cosa. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso en la PA que tiene ese tipo de suspensión extraordinaria. María Isoladora está con este caso. De todas formas, como vais a ver, este es ordinario, este es extraordinario, cambia un poquito. En vez del 30% es un 35%. Los ingresos cambian ligeramente, pero es prácticamente lo mismo, no hace falta quedarse con ello. Lo que sí que es importante es que mientras este estructural, que va a continuar, cambie o no el gobierno, si no reforma la ley, da la capacidad al juez de suspender procedimientos si valora un poco que merece la pena o pondera los intereses. En principio, si se cumplen los requisitos, tiene que aprobar la suspensión del procedimiento. Veremos esto en la práctica que supone, pero en principio, si se cumplen los requisitos, el juez tiene que aprobar la suspensión del procedimiento de desahucio. ¿Bien? No me quiero repetir más y extender más, pero que sepáis que existe uno parecido para los casos de ocupación, lo que pasa es que en este caso es más complicado. Hay toda una serie de requisitos, hace falta ser persona dependiente o víctima de violencia de género. El propietario tiene que tener más de 10 casas o ser una empresa. Tiene que haber una situación como de cooperación con la administración pública a la hora de encontrar una casa alternativa. Un montón de requisitos que hace que la práctica esté complicado. Pero bueno, está bien saberlo. Si nos llega un caso de ocupación que no tenga dónde ir, que le van a echar de su casa y no tiene ninguna alternativa, está bien saberlo y saber que podemos mirarlo, a ver si encaja. Todo esto, ya os digo, está. No hace falta aprenderse de memoria, pero está ahí. Y ya para terminar, y no me quiero extender con esto porque es muy denso y no es el propósito principal de este taller, existe uno también para las hipotecas. Por ejemplo, para el caso de Alexia, es el que estamos intentando conseguir. Los requisitos son parecidos, un poco más específicos para el caso de las hipotecas, pero bueno, se repite un poco la dinámica. Ingresos bajos, que la hipoteca estuviera suponiendo más de creo que es el 50% efectivamente de los gastos, de los ingresos mensuales,
y luego que se cumpla alguna de estas circunstancias, ¿no? Familia numerosa, persona dependiente... Es bastante amplio, pero bueno, puede dejar a gente fuera. Ahora hablaremos de los problemas con esto. El IPREM es el indicador de ingresos. Para que nos hagamos una idea, normalmente, ahora mismo, en 2025, el IPREM creo que se llama, corresponde a índice de referencia o ¿no? índice de precios de referencia, algo así. Es una especie de indicador de ingresos que se utiliza para pensiones contributivas, subsidios de desempleo, me parece, algo así. El caso es que los procedimientos de antidesahucios utilizan este IPREM, que se va actualizando cada año, como referencia para los umbrales de ingresos. Esto es actualizado para 2025. Para que te hagas una idea, el IPREM ahora mismo mensual son unos 600 euros. Por lo que si el procedimiento de antidesahucios exige que tengas máximo 3 veces, que tengas como máximo 3 veces el IPREM, significa que no puedes tener más de 1.800 euros mensuales de ingresos. Todo esto hay que mirarlo. Cada caso, la casuística concreta, el año concreto, pero la idea es saber que existe y saber que se referencia en función del IPREM. La idea también es que este material se vaya actualizando cada año. En enero, si actualizan el IPREM, actualizaremos el documento y podremos mirar cuánto es el umbral de ingresos que tenemos que tener en cuenta. ¿Vale? ¿Bien? Aquí empieza un poco lo más complicado. El IPREM es el índice público de renta de efectos múltiples. Pues es una cosa que se inventaron para no referenciar los subsidios y las prestaciones públicas con el salario mínimo. El nivel de ingresos de una persona o de una familia. Antes creo que fue con Zapatero, antes se referenciaban todas las ayudas al salario mínimo, pero para poder contener un poco el gasto público se crea otro indicador que es más bajo. Pero bueno, no hace falta saber eso, ¿eh? Se pone un poco la cosa más complicada de, muy bien, existe todo un procedimiento de suspensión de desahucios y soluciones hipotecarias, sabemos los primeros pasos, pero muchas veces nos encontramos con que es complicado solicitarlo, que nos encontramos con 1000 trabas, que los abogados de oficio nos dicen que no se puede hacer nada. Está bien también tener en cuenta pues, cómo se pide, ¿no? Cuál es el mecanismo, los hitos procesales que tenemos que ir agotando para poder utilizarlo. Es probable que en alguno de estos pasos nos encontremos con problemas. Es muy probable, de hecho, que el abogado de oficio que nos toque nos diga en algún momento que ya no se puede hacer nada más. Esto nos pasa muy habitualmente. Por eso, aunque no hay que saberse de memoria, está bien saber que existe todo un mecanismo, todo un proceso que tenemos que agotar y que debemos agotar para poder llegar a conseguir lo que en este caso sería una suspensión del procedimiento, porque es un derecho que tenemos como ciudadanos. No hace falta sabérselo todo, pero la idea es que todo empieza con un escrito que presentaría nuestro abogado, o en este caso nuestro procurador, pidiendo la suspensión del procedimiento, esto se llama un incidente, suspensión extraordinaria, que luego se decide por el juez. Se decide en una especie de documento que se llama auto, que es un documento donde viene motivado, explicado por qué decide que sí o que no. Este auto siempre se puede recurrir. ¿Qué es lo que pasa? Se recurre a una cosa que se llama recurso de reposición, y esto implica que es el mismo juez que ha decidido en un primer lugar, el juez que está a cargo de tu procedimiento, quien vuelve a decidir sobre ello. Normalmente vuelve a decir exactamente lo mismo después del recurso. En este momento es cuando muchos abogados de oficio dicen ya está, se acaba. Yo creo que igual Julio es algo que habíamos oído, igual David es algo que también te puede sonar, nos dicen aquí no hay nada que hacer. Sí se puede hacer algo más. Es verdad que implica recursos que ahora llamaríamos extraordinarios, que no son los habituales, pero que están a nuestra disposición y que tenemos que agotar porque si no, no podemos utilizar todas las balas que tenemos a nuestra disposición. Y porque además a veces funcionan. No siempre, no podemos confiar ciegamente en ellos, hay que agotar todos los campos de batalla, pero esto es uno que tenemos que utilizar. Hay todo un camino, ¿no? Si sale bien se suspende el procedimiento y se acabó, pero luego tenemos que seguir todo este tipo de recursos. Tenemos una serie de días de plazo que tenemos que tener en cuenta, todos hábiles, no incluyen sábados y domingos. Tenemos ya modelos escritos, por lo que si nos hace falta sabemos que podemos recurrir a este modelo y no hay más que rellenarlo. Y en último término, acabar ante el Tribunal Constitucional, que es el que decide si el juez de verdad ha respetado un derecho que se llama derecho a tutela judicial efectiva, es decir, que un juez ha aplicado correctamente los derechos que tenemos a nuestra disposición y que puede llegar a suspender el procedimiento en el último momento. Aquí en Cantabria yo no conozco ningún caso, pero en Madrid ha habido casos de desahucios que en el mismo día ha llegado un auto del Tribunal Constitucional diciendo suspendéndolo ahora mismo. No es una cosa loca, hablamos de procedimientos muy bajitos, en juzgados de primera instancia, pero es verdad que ha habido casos que han llegado hasta el Constitucional y el mismo día del desahucio, con el estrés que se supone, aquí también. A ver, no nosotros, pero igual en Bogotá la pasa. El mismo día se acabó. Pues pasa. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Importante, la mayor parte de las personas que vamos a tratar con este tipo de problemas tienen justicia gratuita, están por debajo de los ingresos, entonces tienen derecho a abogado de oficio. Esto no vale. Hay que hacer esto. Y esto es una cosa que, por ejemplo, David y María Antonia sabrán. Antes de ir al Constitucional, cuando tienes abogado con justicia gratuita, tienes que pedir un nuevo abogado de oficio de Madrid que pueda presentar el recurso de amparo por ti allí en Madrid. Eso implica mandar un escrito al Tribunal Constitucional
anunciando tu intención de recurso de amparo, tenemos un modelo también para eso, que se te conceda un abogado de oficio en Madrid y luego poder presentar el recurso de amparo. Todo esto con unos plazos que tenemos que tener en cuenta. Mensaje, hay que estar vivos. Es complicado, son muchos plazos, son muchos recursos, pero los hemos hecho ya, tenemos modelos y tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Hasta aquí igual? Ha fallado todo. El juez nos ha dicho que no suspende el procedimiento, el Tribunal Constitucional ha dicho que no tiene nada que decir, a veces pasa. Uy. A veces petarde, pero es un momento. Vale. A veces puede fallar todo. ¿Qué hacemos cuando falla todo? Tenemos ya una fecha de desahucio y llega ese día y ¿qué hacemos, no? Una concentración ahí. Antes de eso todavía quedan más cosas. Hay dos cosas. Primero, acordarnos, tenemos derecho a pedir una prórroga de un mes. ¿Se puede conceder o no se puede conceder? No hay motivos tasados. Lo decide una persona del juzgado, que ahora comentaremos cómo y cuándo, en función un poco de lo que valore. Se puede conceder, no se puede conceder, pero existe esa posibilidad. Si no, tenemos todo un sistema de defensa de los derechos humanos a nivel internacional que casi nunca se utiliza. Hablamos de, al año tenemos en España unos 25.000 desahucios a día de hoy, veníamos de cifras de 60.000 desahucios, muchísimos. Una inmensa minoría acaba ante este tipo de comités de derechos humanos de la ONU y, sin embargo, la inmensa mayoría de estos desahucios que están ocurriendo sin alternativa habitacional son ilegales. Tenemos tratados internacionales firmados y ratificados por España que garantizan un derecho a la vivienda siempre que no haya alternativa habitacional. Es decir, el Estado español legalmente, no hablamos de justicia, no hablamos de una cuestión de ética, hablamos de que legalmente el Estado español, por normativa internacional que existe y que es vinculante, no debería poder desahuciar a ninguna persona sin alternativa habitacional. ¿Se cumple? No. ¿Se recurre a este tipo de organismos? La mayor parte de las veces no. Todo en contexto, hablamos de abogados de oficio que cobran bastante poco, que tienen bastante trabajo y que muchas veces tratan este tipo de casos como una cuestión de segunda. Y hablamos de la justicia de las velocidades, ¿no? La gente que tiene pocos ingresos, pocos recursos, acaba dependiendo de abogados que no tienen ni tiempo ni ganas de tener que agotar todo este tipo de recursos. Pero nosotros, como a nivel militante, es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Existe todo un sistema de defensa de derechos humanos a nivel internacional y tenemos que agotarlo. Aquí tenemos la vía, es complicada, tenemos también modelos para todo, lo hemos hecho ya. Algunos de estos pasos todavía no hemos llegado, pero probablemente lleguemos, David, y sabemos cómo hay que llegar a utilizarlo. La idea aquí, el punto clave, existe un comité de derechos humanos en Ginebra, en Suiza, que nos pueden parar en este tipo de situaciones. Cuesta que lo que dictamina este comité se aplique en España, pero existe una vía y tenemos que utilizarla. Aunque no nos sirva igual a veces para ganar nivel legal, aunque no nos sirva para suspender el procedimiento, nos da legitimidad. Yo recuerdo mucho, David, y esto no será ningún consuelo para ti, ¿no? Pero la primera vez que se suspendió tu desahucio, en una mezcla de... Lo primero, muchísima gente concentrada y fue la manera que se suspendió el procedimiento, pero todo esto con una campaña mediática, con una noticia de la SER que decía que Raúl había dicho que había que suspender el procedimiento. En la siguiente reunión vino mucha más gente. Este tipo de pequeñas victorias empoderan, te legitiman como movimiento y son importantes para que, incluso si a corto plazo no funciona, a largo plazo podamos ser más fuertes. Yo creo también por eso es uno de los motivos por los que estamos aquí, ¿no? Hay que conocer estos recursos, hay que conocer estos derechos porque es importante a largo plazo. A pesar de todo, el juez ha pasado los mecanismos antidesahucios, no nos han dado la prórroga, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dicho que hay que suspenderlo, pero el juzgado de turno dice que se la pela, que no le interesa, no tiene nada que ver con esto. ¿Qué puede llegar a pasar? Hay que ser conscientes de cómo funciona como tal a nivel organizacional un desahucio. Estamos muy acostumbrados a pensar que es un juez o una jueza el que decide un poco sobre todo, ¿no? Y es cierto que un juez o una jueza es el que decide la sentencia, quien organiza el juicio, es la persona que está un poco al cargo de este juzgado, ¿no? Pero en la práctica y en la organización incluso formal y legal de lo que es la ejecución de la sentencia, en este caso, que es un desahucio o una ejecución hipotecaria, aquí el juez no pinta mucho, no es el que se mete. Hablamos de una figura que se llama letrado de la Administración de Justicia, que hay en cada juzgado, que es la persona encargada de este tipo de situaciones. Es lo que, cuando hablamos de la ejecución material y cuando hablamos de la ejecución de la sentencia, nos referimos a todo lo que tiene que ver con implementar en la práctica lo que ha dictaminado un juez. Todo eso no lo lleva un juez o una jueza, lo lleva el letrado de la Administración de Justicia. Si nosotros queremos meter presión, concentramos en muchísima gente, hacemos una campaña mediática para que se suspenda este desahucio, ¿quién va a decidir que se suspenda este desahucio? En un primer lugar, no es el juez, no es la jueza, es el letrado de la Administración de Justicia. La respuesta habitual es que son unos mandados, que no tienen nada que hacer, que ellos simplemente obedecen lo que se ha dictaminado la sentencia del juez. Es en parte mentira. Es verdad que tienen las manos relativamente cortadas, es verdad que no entran al fondo del asunto, pero también en la práctica es verdad que pueden suspender el procedimiento porque tienen una vía legal. Una vía legal que no utilizan, que no quieren utilizar, que les va a generar problemas con sus compañeros de utilizar, pero que pueden utilizar.
Bueno, y el juez no puede de alguna manera no sé, llamar la atención, a obligar al secretario judicial a que lo haga. ¿Cómo es eso? Todo lo que declare, lo que decida este letrado de Administración de Justicia es recurrible al juez. Costó, fue una cosa que hubo que ganar el Tribunal Constitucional, por cierto, pero todo lo que decida este letrado de Administración de Justicia tiene que ser sujeto a recurso ante el juez. También te digo, creer que el juez te va a suspender el procedimiento más que este letrado son igual de restrictivos con este tipo de derechos y con este tipo de procedimientos. Lo que pasa es que sí es importante tenerlo en cuenta porque el día del desahucio hay que saber con quién estamos hablando. Hay que saber quién va a decidirlo. El juez o la jueza va a decidir poco. Es normal que haya comunicación entre ellos, pero la persona que toma la decisión material es el letrado de la Administración de Justicia. Para complicar todavía más las cosas, en la mayor parte de los lugares, ni siquiera es este letrado el que está encargado de un desahucio. Es otro letrado también de la Administración de Justicia, y perdonadme que repita tanto este tipo de términos, pero es importante tenerlo en cuenta, de lo que llamamos un servicio común. Aquí en Santander, en el Partido Judicial de Santander, quien se encarga de verdad de ejecutar un desahucio es el Servicio Común de Notificaciones y Embargos. Y este está dirigido por otro letrado de la Administración de Justicia. Esto básicamente nos dice que hay dos personas que no son un juez, que son los que van a decidir sobre un desahucio o no. Incluso esta última persona, que es la que esta persona va a decir una y otra vez que no tiene nada que hacer, tiene la capacidad de poder suspender el procedimiento, de poder suspender, perdón, el desahucio. Es verdad que, interpretando la ley como queremos, de una manera un poco, bueno, que no sería la manera automática de proceder de una persona que no quiere buscarse problemas, pero nosotros tenemos que tener muy claro, porque nos lo van a repetir 1000 veces, que sí se puede suspender. Nos van a decir que no, que está todo decidido, que han hablado con el juez, que hay una sentencia. Es mentira. Existe una manera, en último término, de suspenderlos. Y eso se ve. Los desahucios se suspenden. Nos dicen siempre que no, pero se acaban suspendiendo. Esta es la primera parte del taller. No sé si hasta ahora hay alguna pregunta, queréis alguna cosa. En relación a las herramientas que puedo utilizar, digamos, no diría de peso, pero las herramientas que puedo utilizar estas últimas dos personas. En particular el último, porque el letrado de la Administración de Justicia que ha estado en el juzgado quizás se haya leído tu procedimiento. Va con lo último que ha dicho el autor del juez, pues nada, se va. Y va. Pero ese, el tercero que has dicho, el letrado de la Administración de Justicia del Servicio Común, ese seguro no tiene ni puñetera idea. Fijo. O sea, de tu vida no sabe nada. Entonces, ¿cuál es el mecanismo moral o inmaterial, digamos, psicológico, para hacerle entender a ese señor o esa señora ese día la historia de cómo ha llegado aquí ese procedimiento o esa persona? La respuesta aquí es que no es jurídica. Aquí la respuesta es poder de convocatoria, capacidad de presión mediática. Aquí no entra en juego lo legal. Nosotros sabemos que existe un mecanismo por el cual, si lo decidiese esta persona, se puede llegar a suspender ese desalojo ese mismo día, pero no existen razones jurídicas. Para que os hagáis una idea, este extracto que yo pongo, esto que pone la ejecución material de una diligencia podrá suspenderse excepcionalmente por el director del servicio por imposible llevar la práctica, es todo lo que viene. No hay más ni hay menos, esto es todo. En la práctica esto está pensado para casos de que hay una tormenta brutal o una dana y no puedes llevar a cabo un desalojo ese mismo día, ¿no? La idea es que nosotros podemos utilizarlo a nivel de presión puramente social, política, mediática. No hay una respuesta legal a esto. O sea, es voluntad. Es voluntad. Era un incluso. Eso es. Eso. Si hay, por ejemplo, si hay recursos no resueltos, por ejemplo, como puede pasar en el caso de esta elección. Y vamos a hacer recursos el día 1 y el desahucio es el día 4. Bueno, pues puede ser que se den mucha prisa y digan, no, ya está resuelto el recurso, o puede ser que ese día justo la pidas a la juez o al letrado en vacaciones y cuando llega ya tiene que ir el desahucio y entonces no está el auto resuelto. Eso, el de arriba, el letrado de la Administración de Justicia, puede que se haya enterado, porque le ha llegado el recurso, se lo ha dicho quien sea, el procurador, por el teléfono, quien sea. El otro, ni idea. Lo que dices es completamente verdad, ¿no? Vamos a Pero ver. es que no es verdad. Es que quiero decir, el letrado del Servicio Común, el letrado de la Administración de Justicia del Servicio Común, desde luego tiene conocimiento de qué diligencias tiene programadas porque lo hace con antelación, se señalan con antelación. Entonces sí sabe el procedimiento, sí sabe quiénes son las partes, sí sabe dónde es, sí sabe cómo, sí sabe cuándo y sabe el por qué. ¿Me explico? O sea, el letrado del Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Santander, en este caso, señala a petición del juzgado, pero señala el día del lanzamiento a petición del juzgado con todo el expediente. ¿Me estoy explicando?
Yo aquí voy a decir una cosa, recursos una cosa entre los dos. Lo que tú dices, mamá, mi madre, es completamente verdad, que la persona tiene acceso a ese expediente, pero la práctica habitual es que jamás entra en el fondo ese expediente. La ejecución de este desahucio, lo que llamamos la ejecución material, es una cuestión que efectivamente es la responsabilidad de este letrado de Administración de Justicia, pero este letrado de manera habitual no entra nunca a leer lo que está pasando en el fondo. Los motivos jurídicos de peso que se están utilizando a lo largo de todo este procedimiento, intentar suspender el procedimiento, intentar alegar vulneraciones de derechos constitucionales, es una cuestión en la que el letrado ni entra, ni quiere entrar, y muchas veces ni debe entrar. Entonces yo creo que ahí lo que... Es que no puede entrar, en el fondo del asunto no puede entrar, tiene que entrar en la forma, que esté todo bien, para que ese día que ha señalado para ejecutar el lanzamiento, se produzca el lanzamiento. Si no se puede producir, es cuestión ya el problema en la ejecución material del día de lanzamiento, es problema del letrado de la Administración de Justicia, pero del servicio común, no del juzgado. Nosotros tenemos la interpretación que hacemos, ¿no? y el enfoque por el que nosotros luchamos. Es que tenemos dos letrados frente a los que podemos presionar. El letrado del procedimiento como tal, el juzgado del que viene todo el procedimiento, y el letrado del servicio común. El letrado del procedimiento principal, de donde viene todo esto, del juzgado original, donde surge este procedimiento, es el encargado de la ejecución. Es un letrado que tiene y debe entrar en los motivos de fondo. No lo hace. Pero que el letrado debería ser capaz de ver vulneraciones de derechos constitucionales, como puede ser en este caso, por ejemplo, inviolabilidad de domicilio, derecho a la salud, derechos que son con especial protección, y sin embargo no los amparan, no los tienen en cuenta, es una práctica habitual y sin embargo no debería ser así según la ley. Es cierto que el último letrado, el que hablamos del servicio común, ese tendría todavía las manos más atadas, pero también haciendo uso de este tipo de potestad, hay una posibilidad material de llevarlo a la práctica, podría suspender el procedimiento. También es una práctica habitual que no entre, eso es completamente cierto. Y de hecho, Julio, lo que tú contabas, ¿no? Que seguimos todo este ítem, ¿no? Primero ponemos el escrito, recurso de reposición, incidente de actuaciones, escrito, anuncio de recurso de amparo, bla, 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 y sin embargo el desahucio sigue ahí señalado y no está suspendido. ¿Qué hacemos, no? Eso es habitual. Es un argumento de peso. A la hora de negociar, a nivel puramente jurídico, ¿no? A pesar de que no esté como tal regulado, a la hora de negociar con el juzgado, en este caso el letrado de Administración de Justicia, bien del servicio común, bien del juzgado original, es un motivo de peso decir, oye, vale, legalmente igual no está suspendido, pero joder, tenemos un escrito pendiente, un recurso pendiente, lo lógico sería que no llevéis a cabo el desahucio cuando hay 30 personas delante y el juez no ha resuelto el incidente de actuaciones, el recurso de reposición, lo que sea. No significa que eso nos vaya a funcionar automáticamente, pero es un motivo de peso. Por ejemplo, tenemos un desahucio probablemente el 4 de septiembre, ¿no? El hecho de que haya recursos pendientes de resolución es algo que tenemos que utilizar probablemente a la hora de negociar con el juzgado. Decir, oye, mira, muy bien, habrá un auto, habrá una sentencia, todo lo que tú quieras, pero tenemos un recurso pendiente, hasta que no se resuelva, vais a llevar esto, vais a seguir adelante. No significa que sea vinculante, pero es un argumento que tenemos que utilizar. Ahora bien, lo jurídico, una vez más, no es lo clave, ¿eh? Esto va a ser capacidad de movilización, presión mediática, presión social, esto es una herramienta más, ¿no? Creo yo. Claro, porque el motivo que pueda tener el letrado que lleva a cabo, el letrado de embargos, de notificaciones y embargos, normalmente será puntual, porque serán unas condiciones puntuales en ese momento que pueden suponer un peligro para la comisión o algún tipo de situación, ¿no? Y en base a eso decide suspenderlo, pero no en base a un conocimiento profundo de la situación concreta. Entonces la idea, yo creo que me gustaría además incidir en esa situación, ¿no? En obligar a ese letrado que tiene esa potestad a estudiar el caso más en profundidad, porque se ha dado una situación, una movilización colectiva, una presión ciudadana, lo que sea, que le haga repensar un poco la situación y volver a planteárselo estudiando el caso en más profundidad, ¿no? ¿Estoy bien? Sí, ¿no? sí, yo el punto que intentaría sacar de aquí es saber que hay que ser insistentes, saber que existe una vía para paralizar el desahucio en el mismo día, que a pesar de que te la nieguen existe, y utilizar todo este tipo de comentarios, este tipo de mecanismos que estáis hablando para poder conseguirlo, ¿no? Suspender el desahucio ese día, por motivos como los que tú comentas, efectivamente. Es un poco la línea que comentas tú, que como se presupone ya un desconocimiento que sea absoluto de la situación, pues obligar a que lo conozcan, ¿no? Obligar a que... Bueno, y luego identificar al letrado, porque yo he estado en unos pocos de los desahucios que se han intentado paralizar, solo he visto a una persona de la Administración de Justicia, no dos. Entonces yo no sé cuál de los dos es. Quizá si hubiera tenido más relación,
hubiera podido identificarle porque le conozca personalmente, pero... Y por buen punto aquí, y aquí también os lo puede confirmar mi madre en concreto, el letrado, ninguno de estos dos, ni el juez, no se acercan a un desahucio. Las personas que van a estar allí no son estas personas deciden, pero quien va a un desahucio es lo que llamamos un gestor y otro funcionario todavía de menor rango. No, estas personas ni están ni se les espera. Las personas que están ahí de verdad, tocando... Están en el teléfono con alguno de ellos. Eso es. Que también insistirán, que son unos mandados, que no tienen nada que hacer, que presionen a quienes están ordenando este desahucio para suspenderlo en la práctica. Aquí va a haber toda una supuesta cadena de mando donde nadie puede hacer nada y todo el mundo dice que no puede hacer nada, y en la práctica tenemos que luchar para que cada persona asume la parte de responsabilidad que le toca. Y siendo muy conscientes y siendo muy repetitivos, muy insistentes en que todos y cada uno de ellos ponen a hacer algo. Yo creo que igual se ve muy poquito, ¿no? Pero ahí en pequeño pone, y en la práctica el gestor que vaya al desahucio. Va a haber una persona que se llama gestor, que es el que va a estar ahí, y va a ser el que va a llamar al letrado. Esta es la persona con la que nos va a tocar lidiar, que a su vez va a hablar con quien tenga que hablar. Esto es toda una cadena de mando bastante larga. Sí. No sé si quieres decir algo... No, que no le van a hacer ni caso, básicamente, pero está bien intentarlo. Pero vamos, ni caso. Ni, Por experiencia. Ni pinchas. No, por experiencia menos mal que no, pero ni pincha ni cortado. Ya. Por ejemplo, una vez, digamos que ojalá se suspende en ese momento se tiene algún tipo de información, hasta que vuelva otra vez al juez para decir plazos o para un supuesto próximo desahucio, o si se suspende de la forma, si hay un tiempo ya tasado, o qué, porque claro, a veces te dicen un mes, luego son 15 días. Yo aquí envío la pregunta a gente que ha trabajado aquí en juzgado. ¿Cómo funciona? En función del calendario de señalamientos. Menos, cuando haya hueco libre. Vuelve la documentación vuelve otra vez al juzgado, el juzgado vuelve a solicitar día al servicio común, el servicio común da día en función de su calendario, en función de cómo esté de lleno la agenda, de la urgencia, a no ser que el juzgado determine la urgencia del lanzamiento. ¿Me explico? El juzgado de origen determina eso. En el caso de David y María Antonia se suspendió el desahucio ese mismo día, utilizando esto que en principio no se podía utilizar. Este tipo de cosas que parecían imposibles, todo el mundo decía que no. Yo me acuerdo de hablar en persona, en teléfono, con la letrada del servicio común que decía que no podía hacer absolutamente nada, que era solo una mandada, que solo seguía el procedimiento. Al final se acabó suspendiendo, es cierto. Se volvió a señalar el desahucio, ¿en cuánto? 2 semanas después fue. 2 semanas después. Una práctica habitual en lugares muy conflictivos, donde hay mucho movimiento organizado. Yo, por ejemplo, he estado en Barcelona unos meses y allí los servicios comunes de este tipo de procedimientos, los juzgados, estaban ya muy acostumbrados a lidiar con mucha contestación. En cada desahucio hay mucha gente. Lo que hacen es agotar a la gente. Suspenden, tengo 50 personas convocadas aquí, suspendo y lo vuelvo a poner la semana que viene. Y si no, la semana que viene. Y si no, la semana que viene. Es una posibilidad, ¿eh? Lo único que también nosotros tenemos la ventaja de que, oye, todavía hay que agotar, todavía aquí hay mucho que trabajar, todavía hay mucho que insistir, todavía hay mucho en lo que ser pesados. Pero hay que estar preparados para una batalla larga. Sí. Esto es a nivel puramente procesal, de procedimiento. Y si os parece pasamos a la parte más sustantiva, más material, ¿vale? En todo este tipo, ya con esto vamos a terminar, hay 5 ideas claves que tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿De qué cosas hay que estar pendientes por si se les pasa al abogado, al abogado de oficio? Cosas que tenemos que saber a la hora de aconsejar un poco a una persona nueva que nos llega con un problema de vivienda. Ideas que nos pueden servir en un futuro porque son creativas y no se han utilizado, pero que pueden servir de alguna manera para conseguir nuevas vías que nos pueden resultar útiles, ¿no? Son estas 5, vamos a ir paso por paso. Y primero quería empezar por el tema de que la demanda que nos va a llegar en temas de vivienda tiene que cumplir requisitos específicos. Y son estos. No hay que quedarse con ello, pero tiene que cumplir estos requisitos. El propietario tiene que decir si es gran tenedor o no. Tiene que decir la demanda que ha habido negociación previa y qué tipo de negociación previa. Tiene que decir si se puede cancelar el procedimiento de la demanda si pagas lo que debes. Tiene que decir si el inmueble que está desahuciando constituye vivienda habitual o no. Una serie de requisitos que, si no se cumplen, motivan que la demanda no sea admitida. Normalmente, esto debería, en
debería procesarlo, debería chequearlo el propio juzgado, pero por si acaso está bien estar atentos. Si nos llega una demanda, ver si se cumple, tener un poco la capacidad de mirar esta guía y decir, oye, vamos a ver primero si esto se cumple y si no, tenemos una vía más formal por la que atacar. Probablemente esto no sirva de nada, pero está bien tenerlo en cuenta en primer lugar, ¿vale? No hace falta saber solo de memoria, ¿verdad? Es una cosa simplemente a anotar. Lo segundo, esto es un tochaco, no hace falta leerlo, simplemente va a estar ahí disponible, pero el motivo, teníamos todo un procedimiento de desahucios y decíamos que para muchos de estos mecanismos, si se cumplen los requisitos económicos, si no tenemos muchos ingresos, si pagamos mucho de alquiler, debería obligatoriamente concederse la suspensión por parte del juez. El motivo más habitual para que esto no sea así, para que a pesar de cumplir los requisitos económicos, el juez decida que no suspende el procedimiento, es decir, vale, esta persona tiene ingresos bajos, vale, esta persona estaba pagando de alquiler o de hipoteca más de lo que me dice la ley que debía estar pagando, y esta persona es dependiente, víctima de violencia de género, familia numerosa, lo que sea. Ahora bien, ya lo era antes. Es el motivo más habitual para decir, como esto no es nuevo, como es una persona pobre y lleva siendo pobre toda la vida, no suspendemos el procedimiento. Es una interpretación que viene de leer literalmente la ley, es una interpretación habitual, yo creo que muchos de los casos, el caso Alexia por ejemplo es un ejemplo, es una interpretación que muchas veces ahí se queda, que no se recurre, y sin embargo tenemos jurisprudencia del Constitucional que dice que no es una interpretación adecuada. Es decir, es una cosa a luchar. El año pasado el Constitucional dijo, entendemos esta interpretación, es una lectura literal de la ley, sin embargo no es el objetivo de lo que está buscando nuestra legislación, por lo que a pesar de que es una práctica habitual, una buena práctica es recurrirlo siempre y agotar todas las vías. Porque ya os digo, es bastante habitual, pero no es la interpretación que ha dado el Constitucional. Y sin embargo nos lo vamos a encontrar una y otra vez, ¿eh? Esto pasa aquí, pero en Barcelona también era lo más habitual, por lo que tengo entendido en Madrid también, y estoy seguro que la mayor parte de España también será así. Un problema que nos vamos a encontrar, y que ahí sí que no tenemos dónde ganar jurídicamente, es que hace tiempo lo habitual era acreditar los requisitos económicos, ingresos bajos, pagar mucho de hipoteca de alquiler y demás, con una declaración responsable. Es decir, oye, prometo que cumplo los requisitos y ya te voy aportando la documentación cuando pueda. Eso se hace porque en el COVID se permitió, porque durante el estado de alarma se podía hacer así, pero ahora ya no. Y sin embargo sigue pasando. David, yo creo que en tu caso, no sé si fue durante el COVID cuando se presentó, pero yo creo que tu abogado lo presentó con declaración responsable. Sí, lo presentamos. Pero vamos, hay que presentarlo el tema económico, pero hay que presentar. Y en tu caso el motivo por el que te lo rechazaron no fue ese, ¿eh? Pero es verdad que hay que estar atentos, que ya no se puede presentar por declaración responsable. Si nuestro abogado nos dice, no te preocupes, no pidas la declaración de la renta, no hace falta que adjuntes la acreditación del paro, ya presentamos declaración responsable y después vemos alarma. Ahora hay que presentarlo desde el primer momento porque si no nos lo van a denegar. Y esto es difícil de ganar luego. Es una cosa que hay que estar atento. Tercera idea, y de verdad que se lo quedan, ya termino con esto, es cuando hay menores. Es verdad que los mecanismos que hemos visto no son especialmente garantistas cuando hay menores. No por el hecho de que haya un menor de edad, 2 menores de edad o 3 menores de edad, se suspende automáticamente el procedimiento. Tristemente, la ley es la que es, la normativa es la que es, y si tú la aplicas de manera literal, tampoco hay mucho que hacer. Ahora bien, esto es por un lado. Por otro lado, como principio general del derecho, como una idea que tiene que estar flotando siempre cualquier tipo de aplicación del ordenamiento jurídico, es que el interés del menor es un interés que hay que proteger a toda costa. Es lo que conocemos como el interés superior del menor. Y sabemos, por su experiencia de décadas, esto es una cosa que no es algo nuevo, que este principio, aunque no está literalmente en la ley que estamos aplicando, hay que aplicarlo de manera sistemática, coherente, y podría llegar a justificar una aplicación laxa, permisiva de la ley. Imaginaos, por ejemplo, que nos pasamos por muy poquito del umbral económico que dice la ley para poder suspender el procedimiento. Si hay menores, por jurisprudencia, por cómo se ha interpretado la ley durante los últimos 40 años, debería poder aplicarse. Y voy más allá. La ley establece el Código Civil, no hay que saber ese artículo, pero si leemos el Código Civil, existe la capacidad de que un juez, en cualquier tipo de procedimiento, adopte la decisión que considere más conveniente para los menores. Aunque no venga expresamente en la ley, si encontramos un juez suficientemente progresista o suficientemente sensible y simpático con el tema, si pudiéramos conseguir la presión mediática y social suficiente, podemos conseguir, por ejemplo, un alquiler social obligatorio. Nos dirán que no, nos dirán que es que no viene, nos dirán que el procedimiento no lo permite. No es verdad. Si de verdad vamos hasta el fondo del asunto, existe la manera que con menores podemos conseguir hasta lo que parece en un primer lugar imposible o inviable. Tristemente, por ejemplo, no existe lo mismo para gente de la tercera edad. Llama la atención, ¿no? Pero igual que tenemos este tipo de principios generales para menores, no existe para personas de 80 años. No hay una manera, más allá del procedimiento establecido, de conseguir paralizar un desahucio en el último momento porque hay una persona muy mayor que no tiene dónde vivir. Es una cosa que hay que pelear, por la que tenemos que luchar, pero a nivel jurídico está complicado. Pero con menores,
Siempre que nos llegue un desahucio con menores, se nos tiene que activar la alarma y pensar, aunque nos digan que no, se puede hacer algo. Y pelearlo absolutamente todos. Y también porque son niños y niñas, que también creo que es una parte importante. Pero es una idea que me gustaría recalcar. Otra cosa que nos va a llegar mucho, abogados de oficio, abogadas de oficio, que nos dicen, no te preocupes, ha llegado la demanda, vamos al juicio, y ya cuando te señalen, o ya cuando nos te señalen desahucio, o cuando se aproxime el desahucio, porque te das cuenta que para muchos procedimientos de desahucio la fecha ya está señalada desde el principio, hasta que no haya sentencia, hasta que no haya habido juicio, no te preocupes que no hacemos nada. Ya cuando llegue ese momento, suspendemos el procedimiento. Es verdad, se puede hacer, pero creo que como colectivo por el derecho a la vivienda tenemos que pelear para que se suspenda cuanto antes. Primero, porque nos hace ganar un poco de tiempo. Si lo suspendemos y no es hasta cuando se levante la suspensión, sea cuando Dios quiera, cuando se pueda volver a reactivar eso, hay un margen. Tenemos como mínimo unas semanas de margen de reacción. Y segundo, por la tranquilidad vital que te da. Es una práctica habitual que los abogados de oficio digan, no, hasta que no llegue como tal la ejecución de la sentencia, no te preocupes, pero la angustia, el agobio, el estrés que genera saber que tienes un desahucio, que no se ha paralizado, que no está suspendido, es una cosa que, primero, muy dañina a nivel mental, y segundo, nos quita capacidad de impacto, de intervención. Es muy duro movilizarse cuando todo parece bastante perdido. Entonces, una cosa también a que hay que insistir, a pesar de que muchas veces nos digan que no, es suspender el procedimiento cuanto antes, en cuanto nos llegue la demanda, no esperar al juicio. No sé si alguno tiene alguna experiencia con esto o si... Y ya por último, el mensaje principal. Decíamos que lo jurídico no tiene que ser la batalla principal. Decíamos que lo jurídico no nos va a dar una vara mágica que nos vaya a solucionar la vida. Sí que decíamos que lo jurídico, lo legal, es un campo de batalla importante, que no podemos dejar solo en las manos de quien tiene poder y quien tiene dinero. Pero es que además tenemos que tener de fondo una idea muy clara. Desahuciar sin alternativa habitacional, desahuciar sin una casa en la que te puedas ir a dormir cuando te desalojen, no solo es injusto, no solo poco ético, no solo una cuestión que políticamente nos tiene que remover, es que además es ilegal. Hay una contradicción, ¿no? Hay una contradicción entre una normativa procesal, una normativa a nivel de calle, de juzgados, que dice que hay que desahuciar casi a toda costa, que dice que los mecanismos de suspensión son pequeñitos, son tasados, hay que rebuscar la ley para ver qué se puede conseguir, y una normativa de derechos humanos internacional, que por muy internacional que sea, forma parte del derecho nacional, que hemos firmado y ratificado, que establece claramente que desahuciar sin alternativa habitacional es ilegal. También es una cosa que ya en general, como resumen, no nos vale solo con esto, pero a la hora de negociar, a la hora de presionar, a la hora de intervenir en medios, a la hora de convencer a nuestros amigos y nuestras amigas, tenemos que tener muy claro, desahuciar sin alternativa habitacional es ilegal porque lo dicen tratados internacionales y los órganos que supervisan estos tratados internacionales que son vinculantes en España. Y que por mucho que aquí todo el mundo se pase la patata caliente unos a otros, debería estar siendo aplicado en España. Y que cada desahucio sin alternativa habitacional constituye no solo una injusticia, sino una ilegalidad. Con esto estaría. No sé si abrimos un turno de intervenciones, preguntas, valoramos un poco esto que nos puede permitir hacer. Intervenciones libres. Una duda que quizás nos puede ayudar David, es suponiendo que todo falla y que te desahucien, ¿vale? El procedimiento, digamos, práctico del tema implica que todo lo que esté dentro de tu casa se ha perdido, tienes algún margen, porque entiendo que, yo lo digo porque los desahucios que yo he visto que se paralizan, cuando se paralizan, son porque ha habido gente cercana, de La Paz, de las otras plataformas que están ahí y que ayudan a hacer una presión social. Y se paraliza igual 2 semanas, 2 días, 2 meses. Pero en algún momento ya no se paraliza. Y a esas personas las ponen multas, si quieren, o simple y llanamente les dicen váyanse y tenemos que ir. El hecho es que luego me he ido y no he sabido qué ha pasado con esas personas. ¿Cómo? ¿Qué procedimiento hay? ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa con sus bienes, etcétera? ¿Alguien quiere decir algo antes? Perdón. Que si alguien quiere decir algo antes de... Yo aquí diría 3 cosas. La primera, y no es por salirme por la tangente, pero la primera es que estimamos que más o menos uno de cada 4 desahucios, uno de cada 4 procedimientos de desahucios, incluyendo tanto hipotecas como alquiler, se consiguen paralizar legalmente. Hablamos que la mayoría no, pero oye, uno de cada 4 al mes se estima que con el escudo antidesahucios que existe, unos 2.000 desahucios se evitan cada mes. Son 2.000 familias que pueden continuar en su casa y no acabar en la calle. No es suficiente, pero tampoco es poco, por eso es importante saber esto.
Lo segundo es que si a los que igual os ha llegado una vez una demanda de desahucio, si no me equivoco, en el propio escrito aparece que te advierten de que en el caso de no desalojar la vivienda, de acabar en un desahucio forzoso, perderás tus bienes que están ahí dentro. Se consideran abandonados. Eso, se considera abandonados, efectivamente. Yo no sé si es lo que ocurre en la práctica. Yo sí que sé, por ejemplo, en Cataluña, en Barcelona, por servicios sociales se habilitan trasteros donde se guardan los materiales. Dudo que se esté pasando en Cantabria. No sé si alguien tiene más información. Yo dudo que pase. Mi sensación, no sé si David tienes algo que decir, es que se pierde. No, salimos con una mochila y con los animales. No hubo más. La gente sale con las bolsas, presenciado y punto. Y luego lo que pase. Es que se supone que el tiempo entre que te avisan, por ejemplo, pon que te dicen que te van a desahuciar el día 20. Pues desde que te avisan hasta el día 20 es como un plazo voluntario de desalojo en el tiempo que tú tienes para sacar tus cosas. En el momento que llega el día 20 y tú no te has ido y se ejecuta ese desahucio, se considera que has abandonado todo lo que había porque te han dado ese plazo como para llevártelo por tu propia mano. En el ordenador lo suelo poner en lanzamiento. Sí, sí. Efectivamente. En mi caso también, para llevar la contraria, no hubo notificación. No lo sabéis. Yo me enteré el día antes por el abogado, si se puede llamar de esta manera, me dijo palabras textuales de no te has enterado que tu desahucio es mañana a las 7 de la tarde. Con lo cual, pues tampoco. La normativa es una y luego la vida. Eso fue, desgraciadamente. Aquí en el caso de David, por ejemplo, es una cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que se supone que todo se notifica, y es cierto que formalmente todo se notifica, pero una notificación que te hacen a tu procurador, una persona con la que normalmente las personas que han pasado por un desahucio ni conocen ni han hablado nunca, se considera que te lo han notificado a ti. Esta figura, el procurador, que nadie sabe muy bien lo que es, nadie sabe muy bien lo que hace, cuando una persona normal y corriente, ¿no? Es la persona a la que una vez que a él le notifican, o a ella le notifican lo que sea, a ti como persona física a la que esté de verdad afectada se te considera también notificado. Es lo que, por ejemplo, pasó en tu caso, David. Sí, pero fue, digamos, quinto lanzamiento, digamos, todos habían venido notificados por el juzgado de Padre, todos. Con más o menos tiempo. Normalmente, digamos, suele ser mes y medio, 2 meses entre uno y otro. El primero, el segundo, el tercero, y luego ya, pero vamos, el último fueron a saco, por decirlo de alguna manera, porque bueno, ya la tenía no avisando. Ni el procurador nunca, no. De hecho, no conozco a ninguno. Yo el último desahucio en el que estuve en Barcelona, directamente, la persona a la que iban a desahuciar no es que se enterara el día anterior, se enteró el mismo día cuando apareció la comisión judicial en su casa, con la policía, además, y eso es muy desagradable. Esta persona puso una queja ante el colegio de abogados y ante el colegio de procuradores, porque no es normal que no te avisen. Un abogado de pago y un procurador de pago, ya os digo yo que se avisa. Te avisa en el momento en el que recibe ese tipo de notificaciones o se entera. La justicia gratuita funciona como funciona, es una cosa en la que hay que estar atentos, porque bueno, hay abogados muy buenos, con muchísima motivación y que están dispuestos a llegar hasta el final, aunque sea por 4 duros, pero hay abogados y abogadas y procuradores y procuradoras que no. Es una lección, aprender. Yo creo que es importante también tener en cuenta esto. Muchas de las derrotas a nivel jurídico no vienen ni siquiera de los problemas de la normativa, que también muchas veces viene de que se supone que tiene que defendernos y quien tiene que representarnos no lo hace, o no lo hace bien. Es así. ¿Y la vía de notificación no está, por así decir, reglada? O sea, lo que ha dicho, por ejemplo, David, que primero le llegaron las notificaciones del juzgado y lo otro parecía que iba a ser una notificación de viva voz, ¿o...? Primero, digamos, se notifica al procurador normalmente lo hace al abogado y el abogado es el que te manda por correo electrónico normal, vamos. Vale. En estos tiempos, el que te informa, normalmente te viene con, pues eso, con un mes o incluso 5 semanas. Claro, pero que no hay un cauce que esté arreglado por el cual dicen se tienen que seguir estos pasos para notificar. Lo que te pasa, yo te digo, yo he tenido 5 y 4 han sido de la misma manera y el quinto como se paró al... Es que también en una situación así, o sea, pues piensas un poco más, ¿no? Porque sí, piensas, no. el primer lanzamiento, o sea, perdón, el primero no, el lanzamiento que secretario está... judicial dijo que sí había, que su señoría sí había notificado. Ya. No sabían a lo que iban y cómo iban y demás. Claro, que, o sea, es eso, que es una situación en la que dices, en un lanzamiento en el que hemos estado mucha gente, luego parece que interesa que no se entere mucha Luego gente, taparlo, ¿no? el Es que... procedimiento no me lo han dado, las actas de los 2 últimos desahucios, el que se paró y el que lucharon, tampoco disponemos de ellas, o sea, es como... ¿Qué se tira eso? No, que, o sea, arreglado sí que está, tú en el momento en que te personas con abogado y el procurador es como tu representante dentro de eso, entonces todas las notificaciones tienen que ir a él y es él el que te tiene que hacer llegar todo eso. Claro, pero tú... Ahora bien, si él
no Sí, pero que la hace- forma de hacértelo llegar no está, en lo que me refiero es eso, como que la duda era, la forma de hacértelo llegar, o sea, el decir, yo no he recibido un email o no he recibido X cosa No, y que La está... oficial es que vayas la al juzgado primera- y firmes un recibido. Te dan te La citan, primera te la día verás notifican la a ti. notificación y vas, lo firmas y lo recoges. Y a partir de ahí, pues, La tienes demanda un- te la notifican a ti, porque tú no estás personado, no estás en ese procedimiento, entonces tú, al no saber que lo hay, no tienes como alguien que te represente dentro de él. Pero una vez que te han notificado, te has personado que simplemente pues, presentar una contestación o ir allí con tu procurador y demás, es como, todo pasa a través del procurador, es como la persona que te representa de cara a los tribunales. Entonces, Antiguamente eran los que llevaban los papeles. claro, Ahora ahora los que llevaban los a documentos. ellos se les envía vía telemática, entonces el momento que a ellos les llega, a ti ya se te da por notificado, porque es como, o sea, notificarle a él es como notificarte a ti. Sí, eso lo estoy entendiendo de lo que habéis explicado, ¿eh? O sea, mi duda era más el hecho de decir si hay un proceso explícito en el que tú tienes que hacer, ¿no? Como te dicen, se te notificará de tal forma, o es eso, como es decir, claro, como la cosa de poder decir, o sea, que entiendo que no. No es un procedimiento garantista, eso es. Claro. Entiendo de lo que dice Sara. Ya. No es un procedimiento que si nosotros fuéramos los que legisláramos, lo que decidiéramos en regulación, ni de coña optaríamos por esa vía, ¿no? Nosotros tendríamos que garantizar que la manera de notificar algo tan grave como lo que se llama una diligencia de ordenación, que es la que señala el desahucio, que sea en persona y que tarde todo lo que tenga que tardar y que sea que implique 1000 maneras de acreditar que de verdad te has enterado. Es lo que nosotros decidiríamos, ¿no? La regulación es esa. Está regulado. Lo que pasa es que la regulación no es garantista para nuestros intereses. Y voy más allá, una práctica muy habitual, que el Constitucional ha dicho que no debería ser así, es que una vez que cuando no consigues notificar a alguna persona se haga por edictos, lo publicas en el boletín oficial. Eso es súper habitual. El Constitucional ha dicho clarísimamente que se abusa de ello, que no es la práctica que debería tolerarse, y sin embargo ahí está, al orden del día. Se notifica por edictos, yo creo que cualquier persona que esté en juzgado, cada vez por 3. Y una cosa que no se sabe del tema, estos movimientos de desocupas, esta gente y tal, ¿a qué nivel actúan? ¿A nivel de la mediación inicial esa que tú comentas para presionar a la gente? ¿Cómo lo hacen? Porque ellos van a presionar una serie de argumentos que tienen que ver en principio con pseudo-leyes o pseudo-normativas que ellos utilizan, pero claro, con una amenaza física real, ¿no? No sé, tú sabes conoces un poco cómo puede... Es otro tema. Las empresas de desocupación llevan operando mucho tiempo. Aquí en Cantabria, como mínimo, sabemos de un caso. Este caso era en... El que estaba en la de... La que- sí. Ah, pues otro. Yo no estaba pensando en ese. Ha habido dos. O sea, el que fuimos, bueno, es que estaba yo con Óscar, que era ahí al lado del, era el Lunada, o sea, Sí. lo que era el antiguo, al lado de Santa Lucía, El chanquete. que nos enteramos también un día para otro y fue una convocatoria así, y había todos que desocupa allí antes que nadie, casi. ¿Es así, no? Sí, Sí, sí. eso es encima. Ese es uno de los casos que conocimos y que estaban allí, y de hecho uno de los que estaban allí luego estaba hablando con una de las comisiones. Allí. Lo que suelen hacer en la práctica, hasta donde sabemos, es operar en esta especie de vacío legal en el que se constituye como una especie de empresa de seguridad privada, están registrados en el registro de empresas de seguridad privada, y se supone que actúan a nivel de, bien, protegiendo el inmueble propietario, supuestamente protegiendo el inmueble propietario, o haciendo algún tipo de servicio, como tú dices, de mediación. No tanto en este sentido, en lo que hablábamos aquí a nivel procesal, como requisito formal para poner una demanda, porque las empresas de desocupación llevan ya operando muchos años en España, y esto es muy reciente, pero sí con la excusa de estar bien protegiendo esa casa, ¿no? O bien mediando, intercediendo entre el propietario y la persona que está ocupando la vivienda, están coaccionando, están amenazando, están presionando a una persona que tiene todo el derecho del mundo de estar allí para que abandone su vivienda bajo presión. ¿Hay algún caso de condenas por ese tipo de prácticas, por empresas de desocupación? Son condenas muy leves. Se suele condenar por un delito de coacción es leve, que no lleva ni cárcel, la verdad, en la práctica. Es una cosa que se lleva presionando mucho tiempo a nivel político para que se ilegalice. No es normal que una empresa, con la excusa de que es una empresa de seguridad privada, se dedique a este tipo de cosas, ¿no? Pero ahí está. Yo creo, hasta donde yo sé, y si alguien sabe más que me corrija, pero no entra tanto en este nivel de esta negociación que se exige ahora para poner una demanda, sino utilizando todos los recovecos legales para poder operar y presionar a la gente para que se vaya de su casa. Hubo, de hecho, una reforma en 2010 para penalizar específicamente las coacciones sobre la vivienda, coacciones para hacer que una persona se vaya de su vivienda, una reforma que no sirvió de nada. Con muy mala técnica, muy mal a nivel técnico, ¿no? Está muy mal redactado de forma de manera que no se puede aplicar. Entonces ahí seguimos como estamos. Y cobran bastante, Y a la hora de aplicar recursos, entonces, como dices que esa ley fue, fue algo que no se usó mucho, los papeles mojados,
o sea, no se puede presentar como el hecho de que haya este tipo de empresas o tal como una especie de agravante o algo que acompañe, ¿no?, la vulnerabilidad. Así que no sé muy bien cómo... En todo este tipo de situaciones, a salvo excepciones, ¿no? En general, los motivos a nivel práctico de calle, ¿no?, lo que te puede llegar a operar en un juzgado, están tasados, y eso lo van a considerar algo que lo que llaman penal, ¿no? Es una cuestión más de delitos, no tiene nada que ver con el procedimiento civil, y normalmente van a pasar, la verdad, y esto tiene un sentido jurídico, que pasen. Sí que es verdad que eso no quita que si nos encontramos con casos de empresas de desocupación, ¿no?, o desocupa o lo que sea, tiene que tener un castigo penal también. No hay que confiar solo en eso. La justicia ya sabemos cómo funciona, a qué ritmo funciona y para quién funciona. Pero no quita que están cometiendo delitos. Delitos que podemos pelear para que se consideren más graves o menos graves. Pero son delitos. La coacción, las amenazas son delitos penados. Cuesta mucho que luego lleguen a penar tanto como para llevar a la cárcel, pero debería estar perseguido. No entra dentro de la presentación, no lo había preparado, la verdad, pero sí que podría presentarse una querella por este tipo de situaciones. Ya no solo denuncias, porque las denuncias no van a ninguna parte cuando las presentas en comisaría, como también no está aquí, pero también se lo sabemos por otros casos, ¿no? Pero en el caso de encontrarnos con prácticas de desocupación, que sepamos que tampoco estamos indefensos a nivel legal. No solo a nivel legal, una vez más, pero que es una cosa que no hay que tolerar como, ojo, es que es lo que hay. No, no, es grave, es muy grave. Otra cosa es cómo se persiga, pero... Una duda de casi lo primero que dijiste, que fue el tema de la comunicación con el propietario o la propietaria, que es lo del burofax. En el caso concreto que estoy viendo es que en el registro de la propiedad, cuando vas con una nota simple, aparece que la propiedad de la casa que tenía Alexia ahora la tiene un fondo que se llama CEU Real Estate no sé cuántitos, con un NIF. Y luego cuando voy al ayuntamiento de Bezana, aparece como titular de pagar los impuestos de esa propiedad otro que se llama CEUS Portfolio no sé cuántito con otro NIF. Entonces ahora, bueno, yo no sé realmente qué recorrido tiene aquello, pero mi pregunta es, si ella quiere decirle algo al dueño, ¿cuál es el camino? Porque lo del burofax yo no lo entiendo mucho realmente. Entiendo que hay que ir a correos y que le dices una dirección, un nombre y un NIF, algo así. O sea, el burofax es una comunicación con un ente legal en el que tú das un documento, tienes una copia diciendo este señor o esta señora ha entregado este documento. ¿Es así? Ha enviado y la otra parte ha recibido. Te confirman que ha recibido. Eso es, pero es un papel, conjunto de papeles y te dan a ti un cargo de que esos papeles han sido enviados a fulanito de tal, con este nombre y con esta dirección y un ¿qué? ¿Un correo electrónico? ¿Solo una dirección? ¿Un CIF? Una dirección. Como legisladora, por ejemplo, lo sabrá, ¿no? No, porque... A ver, yo estoy esperando, porque esta mañana me han llamado los de Aqualia, o Aqualia, no sé, es que no sé ni siquiera quién me ha llamado, simplemente que tengo que llevar el contrato de los nuevos propietarios. Tú ahora estás hablando del tema de la tasa de basuras, de agua y alcantarillado, si no me equivoco, ¿no? Pero esto lo decíamos, María Legisladora, el tema del burofax, porque tú mandaste un burofax a tu propietario pidiendo que te dieran un número de cuenta para poder pagarles. El motivo de enviar un burofax, lo que decía un poco David, nosotros que es una manera de comunicarse con cualquier otra parte, empresa o persona, que deje constancia de que se recibe. Es una manera de acreditar que ha habido una comunicación y que la otra persona lo ha recibido. Por eso mandamos un burofax. Hay otras maneras, se puede también hacer un giro postal, por ejemplo. En su día pero se utilizaban telegramas, no sé si sigue existiendo, no lo sé. Hay maneras diferentes de comunicarse, ¿no? La cosa es que quede acreditado que la recibe la otra persona. ¿Por qué utilizamos tantos burofax en este tipo de ámbitos? Porque muchas veces una cosa que nos encontramos es que de los procedimientos de desahucios vienen muchas veces no por falta de pago o por ejecuciones hipotecarias, en el sentido de que una persona no puede pagar la hipoteca o el alquiler, que también. Muchas veces vienen porque el propietario de la casa no quiere recibir el dinero que les corresponde para tener una excusa para echarte. ¿Qué hacemos ante eso? Mandar burofax diciendo, oye, dame una manera de pagarte, que yo te quiero pagar, y cuando queda acreditado que te ha respondido o no te ha respondido, tú puedes activar lo que se llama un procedimiento de consignación de rentas, que bueno, ya podemos hablar de eso cuando corresponda. Pero no es más que una manera de acreditar que la otra persona, la otra parte, ha recibido lo que tú le has mandado. No es más que eso. Y es una manera entre tantas, ¿eh? No tendría por qué ser la única.